No necesito nada de ti, me gritó mi hijo, arrojando las llaves del coche sobre la mesa. El sonido metálico resonó en el salón como un disparo seco. Por primera vez en años, no vi rabia en sus ojos, vi vergüenza. Yo no dije nada. Solo miré alrededor, el sofá donde dormía de niño, el reloj que heredé de mi padre, las fotografías que colgaban torcidas por su gesto. Cada objeto, cada mueble, cada euro que lo había sostenido, era mío. Y aún así, en ese instante, sentí que era yo quien estaba siendo expulsado de mi propia casa. Pero todo había comenzado un año antes, cuando decidí darle una oportunidad que jamás mereció. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez confiaste demasiado en alguien que terminó traicionándote. Me llamo Julián Romero, tengo 69 años, y vivo en Granada, en una casa que levanté piedra a piedra con las manos y la paciencia de un carpintero. Durante más de 4 décadas trabajé entre serrín, clavos y olor a barniz. De la nada levanté una pequeña empresa familiar que terminó dando empleo a 18 personas. Nunca me consideré un empresario, solo un hombre que cumplía con su palabra y pagaba lo que debía. Mi hijo, Iván, de 38, siempre lo dijo sin disimulo. No quiero vivir como tú, papá, oliendo a madera todo el día. Estudió administración, hablaba de inversiones, de tecnología, de crecimiento exponencial. Yo apenas entendía la mitad de lo que decía, pero lo escuchaba, con la esperanza de que algún día encontrara su sitio. En 2022, tras la pandemia, la empresa estaba tocada. Los encargos bajaron, el precio del material se disparó, y muchos talleres cerraron. Yo seguía pagando nóminas y facturas, aunque a veces me costara dormir. Fue entonces cuando Iván apareció con una sonrisa y una carpeta azul. Papá, déjame manejar la parte financiera. Puedo modernizar la empresa. Tengo contactos, sé cómo mover esto. Recuerdo su tono, seguro, casi paternal, como si yo fuese el aprendiz. Le miré las manos limpias, sin callos, y quise creer que su mundo, tan distinto del mío, podía ayudarnos a salir adelante. Confié en él. No por su talento, sino porque seguía siendo mi hijo. En enero de 2023, firmé una autorización temporal para que tuviera acceso a las cuentas comerciales. Le cedí el coche de empresa, un BMW gris de 2018, y le instalé una oficina nueva en el centro, con ordenador y línea directa al banco. Durante los primeros meses, todo parecía mejorar. Había nuevos clientes, publicidad en redes, incluso un artículo en la prensa local que nos llamaba ejemplo de negocio familiar que se reinventa. Yo, ingenuo, volví a sonreír. Hasta los empleados se mostraban más tranquilos. Pero los números empezaron a oler mal. Las facturas llegaban tarde, los proveedores llamaban para preguntar por pagos que yo juraba haber firmado. Y cuando pedía explicaciones, Iván se limitaba a encogerse de hombros. Son tiempos digitales, papá. Ya no se hace todo con papel y sello como antes. Su tono era de superioridad. Como si mi manera de trabajar fuera una reliquia. Yo callaba, porque la confianza es ciega hasta que empieza a doler. Una noche, buscando un contrato en su correo, abrí por error una carpeta llamada Proyectos Externos. Ahí lo vi, transferencias por más de 76.000 euros a una cuenta llamada IR Consulting. El nombre me sonó familiar. IR eran sus iniciales. El estómago se me cerró. Intenté convencerme de que habría una explicación, que quizá era una subcontrata o una maniobra contable. Pero algo dentro de mí, ese instinto que solo se afila con los años, me dijo que no. A la mañana siguiente lo enfrenté en la oficina, con el informe en la mano. ¿Qué es IR Consulting? Le pregunté sin levantar la voz. Una subcontrata, papá. Todo legal. ¿Mentía? Y lo supe en el instante en que desvió la mirada hacia la ventana. No dije más. Solo pedí al banco un informe completo. Aquella tarde, al recibirlo, se confirmó lo que ya temía. IR Consulting pertenecía a Iván Romero, mi propio hijo. Había creado una empresa fantasma para sacarse dinero de su propio padre. Esa noche no dormí. No por la traición, sino por la vergüenza. Me senté en la cocina, con la taza de café fría entre las manos,
Y comprendí algo que duele más que cualquier pérdida. No hay mayor ruina que criar a alguien que confunde amor con oportunidad. Y desde ese momento supe que el hombre que me robaba no era un extraño. Era el hijo al que quise enseñar el valor de lo que se gana con las manos. Y al que, sin querer, le había enseñado a creer que todo podía comprarse. En enero de 2023 firmé aquella autorización sin leer la letra pequeña. Me tembló el pulso al hacerlo, aunque entonces no entendí por qué. A veces el cuerpo sabe lo que el corazón no quiere aceptar. Le di acceso total a las cuentas, al coche, a la oficina nueva. Le dejé incluso las llaves del taller antiguo, ese donde aún huele a nogal y barniz, donde mis manos aprendieron a entender la forma del esfuerzo. Los primeros meses parecían un renacer. Iván hablaba de digitalización, de campañas, de nuevas alianzas. Los empleados jóvenes lo miraban con admiración, los más veteranos, con desconfianza. Yo me mantenía en un discreto segundo plano. Lo veía entrar con su traje claro, perfumado, hablando por teléfono en inglés, y pensaba que, quizá, era eso lo que la empresa necesitaba, aire fresco. Una tarde de abril, mientras revisaba los libros antiguos del taller, entró Clara Muñoz, mi contadora desde hacía 30 años. Me observó en silencio antes de hablar. Julián, ¿por qué no me llegan los extractos del banco? Llevo 3 meses pidiéndolos a tu hijo y no responde. Le resté importancia. Le dije que todo estaba bien, que Iván lo tenía todo bajo control. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Aquella noche, sin embargo, me quedé pensando en su mirada. En esa mezcla de respeto y preocupación que solo alguien honesto sabe transmitir. Decidí revisar los correos de Iván, buscando un contrato que debía firmar con un proveedor de Jaén. No lo encontré. Pero encontré algo mucho peor. Había una carpeta llamada facturación paralela. Dentro, una lista de movimientos con conceptos inventados, consultoría externa, asesorías financieras, comisión por intermediación. Todos los pagos iban a una cuenta que terminaba en 1977 a 2004, y el titular era IR Consulting, SL. IR, Iván Romero. Se me heló la sangre. Al día siguiente, esperé a que llegara al taller. Entró sonriente, con su móvil en la mano. Buenos días, papá. Siéntate, Iván. ¿Qué pasa? ¿Qué es IR Consulting? Una subcontrata. Todo legal. No levantó la vista. Su voz sonaba ensayada. ¿Y por qué el titular eres tú? Pregunté. Entonces me miró, por fin, y vi en sus ojos algo que nunca había visto, miedo. Papá, el dinero que tomé era una inversión para mí, dijo, alzando la voz. No lo entenderías. Tú ya viviste tu vida. Esa frase me atravesó como una astilla. Tú ya viviste tu vida. Durante unos segundos no supe si reír o llorar. Había trabajado toda una existencia para que él tuviera algo sólido, una base desde la cual volar. Y en lugar de volar, me robaba las alas. No discutí. No grité. Solo lo dejé marchar. Esa noche, cuando cerré la puerta, sentí el silencio más pesado de mi vida. Caminé hasta el taller, encendí la luz del techo y me quedé mirando las virutas en el suelo, los bancos de trabajo, las herramientas alineadas. Todo lo que había construido cabía en ese lugar. Todo, menos el respeto de mi propio hijo. Pasé 3 días sin dormir. En el cuarto, llamé a Clara. Necesito que revises todo, le dije. Cada factura, cada movimiento, cada cuenta. No preguntó nada. Me respondió solo. Voy para allá. Tardó 3 semanas. Cuando me entregó el informe, su voz fue un hilo. Julián, ha vaciado el fondo de reserva. Ha hipotecado el taller sin tu consentimiento y ha desviado dinero a su cuenta personal. Me quedé quieto. No sentí rabia. Solo una tristeza tan honda que me encogió el pecho. Clara me miró con esos ojos que ya no esperan respuestas. Si no actuamos ya, perderá todo lo que construyó. Asentí despacio. Pero no hablé. La venganza es para quien todavía necesita demostrar algo. Yo ya no. Solo quería justicia, y una manera de mirar a mi hijo sin que me doliera tanto.
Esa noche, al cerrar el taller, pensé en mi padre. Él siempre decía: nunca le des a un hijo lo que no sabría defender. Yo lo había hecho. Y ahora me tocaba aprender de nuevo a no confiar a ciegas, ni siquiera en la sangre que lleva tu apellido. No dormí esa noche. Me quedé en el taller, con la lámpara encendida, observando la sombra de las virutas sobre la mesa. Era curioso, la traición de un hijo no suena como un grito, sino como un silencio que no se va. Pensé en denunciarlo, en cerrarle las cuentas, pero cada vez que imaginaba su cara de niño, con el mono azul lleno de serrín, algo dentro de mí se encogía. No podía destruirlo. No con mis manos. Pero tampoco iba a permitir que arrastrara mi nombre. Clara me llamó a los 2 días. Julián, ¿vas a moverte o piensas dejar que te hunda? Su tono era más duro que nunca. Y tenía razón. No podía seguir siendo el padre que espera que el tiempo lo arregle todo. El tiempo no arregla nada, solo revela quién eres cuando se apaga la confianza. Así que decidí actuar, pero sin ira. Fingí no saber nada. Lo llamé una mañana de domingo y le propuse un desayuno en la terraza. Iván, estoy cansado. Quiero descansar un poco, dejarte a ti las riendas de la contabilidad anual, le dije mientras revolvía el café. Me miró con desconfianza. ¿De verdad? Sí, claro. Has hecho un buen trabajo. Quiero que seas tú quien firme los balances. Ya no entiendo de esas cosas. Y sonrió. Esa sonrisa de quien cree haber ganado. Durante semanas lo vi moverse confiado, firmando documentos, respondiendo a correos, dando órdenes. No sabía que lo que firmaba no eran simples balances, sino una cesión legal de responsabilidad fiscal ante Hacienda, redactada con la ayuda de Clara y el abogado de confianza que llevaba mis papeles desde hace 20 años. El 14 de mayo llegó la carta. Un sobre gris con el sello de la agencia tributaria. Inspección por irregularidades financieras y uso indebido de fondos empresariales. El responsable legal, Iván Romero. No olvidaré su cara al leerla. Entró en mi casa con la notificación en la mano, temblando. ¿Qué has hecho, viejo? Van a investigarme a mí. Solo firmaste lo que dijiste que entendías, hijo. Se quedó inmóvil. La rabia se le transformó en miedo. No puedes hacerme esto. Yo no te hice nada, Iván. Tú lo hiciste solo. Durante los días siguientes, intentó culparme ante los empleados. Les dijo que yo había manipulado la contabilidad, que lo había traicionado. Pero nadie le creyó. La gente puede equivocarse, pero reconoce la honestidad cuando la ha visto durante décadas. Uno de los carpinteros más jóvenes me lo dijo con lágrimas en los ojos. Don Julián, si necesita que declare a su favor, cuente conmigo. Todos sabemos quién levantó esto. El rumor llegó a la prensa local. El titular me dolió y me liberó al mismo tiempo. Empresario granadino denuncia fraude interno cometido por su propio hijo. A los pocos días, el banco embargó el Audi nuevo que Iván había comprado con dinero de la empresa. Su pareja lo dejó. Sus amigos, esos que le reían los chistes sobre los viejos que no entienden de negocios, desaparecieron uno a uno. Y entonces, como ocurre siempre que la soberbia se queda sin público, volvió. Fue una tarde de julio, con el calor pegado al suelo. Entró al taller sin avisar, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Yo estaba lijando una mesa. Papá, dijo apenas, y su voz era la de un niño. No respondí. Necesito ayuda. Me han congelado las cuentas. No tengo ni para pagar el alquiler. Dejé la lija sobre el banco, lo miré despacio y respiré hondo. Yo también necesité ayuda cuando tenía 20, Iván. Pero tú no querías aprender, querías mandar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor, solo un poco, para empezar de nuevo. Lo siento, hijo. Todo lo que tenías, ya era mío desde el principio. No hubo gritos. Ni portazos. Solo un silencio que olía a derrota y a polvo viejo. Él bajó la cabeza, recogió las llaves del coche, esas mismas que meses antes había arrojado sobre la mesa, y se fue. Yo me quedé de pie, con el corazón cansado, pero firme.
Los meses siguientes fueron extraños. El taller volvió a su ritmo natural, lento, honesto, sin exhibiciones. La noticia del fraude se fue diluyendo y poco a poco, los proveedores regresaron. Clara seguía viniendo cada jueves, con sus carpetas en orden y su calma de siempre. Me hablaba poco del caso de Iván, aunque supe por ella que lo habían citado varias veces en Hacienda y que, tras vender el Audi y cerrar la empresa fantasma, consiguió evitar la cárcel pagando una sanción considerable. Yo no celebré nada. No había victoria. Solo una especie de equilibrio amargo, como el silencio después de una tormenta. En octubre, recibí una carta suya. No la escribió a ordenador, sino a mano, con una letra torpe. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero quiero que sepas que trabajo ahora en una carpintería en Almería. Gano poco, pero me basta. Estoy aprendiendo lo que tú intentaste enseñarme. Si algún día puedes, perdóname. La doblé y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto al reloj que él mismo me regaló cuando tenía 15 años. Un reloj barato, de correa gastada, pero con una inscripción grabada en la parte trasera. Para el mejor padre del mundo. Han pasado 8 meses desde entonces. Cada mes me llega un giro de 280 euros. No me hace falta, pero lo acepto. Es su manera de pagar una deuda que no se salda con dinero. Nunca lo llamé. Nunca le pedí explicaciones. La vida se encarga de enseñar lo que las palabras no pueden. Sigo viniendo al taller cada mañana. El olor a madera sigue siendo mi refugio. A veces, cuando abro la ventana y el aire de la vega entra fresco, escucho el eco de su voz diciéndome: no necesito nada de ti. Y sonrío. No con rencor, sino con la serenidad de quien ha comprendido algo esencial. Que lo que uno desprecia, tarde o temprano, se convierte en lo que más necesita. El respeto no se hereda. Se construye. Como una mesa bien hecha, pieza a pieza, sin atajos, con las manos limpias y el corazón en silencio. El invierno llegó temprano ese año. En Granada, el frío no avisa, se cuela por las rendijas, se sienta en los huesos y te recuerda que el tiempo no perdona. Yo seguía con mi rutina de siempre, abrir el taller a las 8, preparar el café, encender la radio de fondo y dejar que el día se desplegara solo. Los muchachos nuevos, los aprendices, trabajaban en silencio, con ese respeto casi tímido que tiene quien entra en un sitio donde el trabajo se honra más que se presume. Algunos sabían lo de Iván, otros solo intuían algo. Nadie preguntaba. Y eso, en mi oficio, es una forma de cariño. Una mañana de enero, Clara entró al taller con su bufanda roja y una carpeta bajo el brazo. Traigo las cuentas del año, Julián. Dejó la carpeta sobre la mesa y me miró con una sonrisa leve. La empresa vuelve a estar limpia. Ni una deuda, ni una mancha. Asentí despacio. No sentí alegría, sino una especie de alivio silencioso, como si por fin me quitara el polvo de encima. Gracias, Clara. Sin ti no lo habría logrado. No digas eso. Tú solo necesitabas recordar quién eras. Nos quedamos un rato en silencio. El sol se colaba por la ventana, dorando las virutas del suelo. En ese momento pensé que la vida tiene su propia manera de ordenar las cosas, aunque tarde, aunque duela. Esa misma semana, una furgoneta blanca se detuvo frente al taller. Bajó un hombre delgado, con el pelo revuelto y una carpeta en la mano. Era Iván. Lo supe antes de que levantara la cabeza. Supe también que el tiempo, cuando quiere, no solo envejece, pule. Buenos días, papá. Su voz era distinta. Más baja, sin brillo. Buenos días, hijo. Se acercó despacio. Tenía las manos agrietadas, la piel marcada por el trabajo. Vengo de paso. Estoy montando muebles en Almería. Pasaba por aquí, y quería devolverte esto. Abrió la carpeta y sacó un sobre con varios recibos y un pequeño cuaderno de notas. Los giros que te mandé, y algunas cuentas. No quiero deberte nada. No me debías nada, respondí. Solo el respeto que un día olvidaste. Asintió sin discutir. Ya lo sé. Por eso vine. Se hizo un silencio largo,
el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se conocen demasiado. ¿Te puedo preguntar algo, papá? Dijo al fin. Claro. ¿Por qué no me denunciaste? Podrías haberme arruinado. Porque no quería verte destruido, Iván. Solo quería que aprendieras lo que el dinero no enseña. Él bajó la cabeza. Pues lo aprendí, dijo con un hilo de voz. Me tocó lijar puertas, cargar tablones, empezar desde cero. Y entendí que no hay sueldo que pague la paz de dormir sin mentiras. Me quedé mirándole en silencio. En su rostro había algo nuevo, o quizás algo que siempre estuvo y que la soberbia había tapado, humildad. Eso que acabas de decir, le respondí, vale más que todo lo que me robaste. Nos dimos la mano. No un abrazo, no todavía. A esa edad los gestos valen más cuando se contienen. Antes de irse, se giró en la puerta. Papá, ¿podría volver algún día? No a vivir. Solo a aprender de nuevo. Cuando quieras, le dije. El taller siempre estará abierto. Pero esta vez, sin atajos. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El aire olía a lluvia y a madera recién cortada. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no me pesó. Pensé en mi padre, en lo que me enseñó cuando tenía su edad. Los hijos no nos pertenecen, Julián. Solo los cuidamos un tiempo, hasta que la vida los prueba. Cerré los ojos y supe que la vida ya lo había probado. Que ya no necesitaba castigo, sino camino. El perdón no llegó de golpe, llegó despacio, como la luz que entra al amanecer, sin ruido, sin pedir permiso. Con los días, Iván empezó a venir los sábados. Al principio, solo se quedaba un rato, ayudando a lijar o a cargar tablas. Los muchachos lo miraban con curiosidad. Nadie le preguntó nada. Traía su propio bocadillo, su termo, y una calma nueva que antes no conocía. A veces hablábamos de trabajo, otras veces de nada. Había dejado de presumir de saberlo todo. Y eso, para mí, ya era una forma de redención. En abril me trajo un regalo, un banco de carpintero viejo, restaurado por él mismo. Lo encontré tirado en un taller que cerraron. Pensé que te gustaría. Pasé la mano por la superficie. Está bien hecho, dije. Se nota el oficio. Lo lijé 3 veces, como tú me enseñaste. No recordaba habértelo enseñado. Yo tampoco, hasta que lo hice. Sonreí. No dije nada más. Hay frases que sobran cuando el tiempo empieza a reparar lo que rompió. Hoy, mientras escribo estas líneas, el taller huele a roble y a café. Iván trabaja en la mesa del fondo, midiendo en silencio. A veces levanta la vista y me pregunta algo, otras, simplemente asiente, como quien agradece sin palabras. Yo lo observo sin que se dé cuenta. Ha cambiado. Ya no busca ser admirado, solo útil. Y en eso, quizá, está la verdadera victoria. Cuando cae la tarde, apagamos las luces y salimos juntos. Nos sentamos un rato frente a la puerta, viendo cómo el sol se esconde tras Sierra Nevada. El aire huele a tierra húmeda y a paz. Le ofrezco una taza de café. Él la acepta. Y por primera vez en años, compartimos un silencio que no duele. No hay discursos, ni perdones formales. Solo un padre y un hijo que, después de perderlo todo, han vuelto a encontrarse entre el ruido suave de la madera y el sonido lento de la vida. La justicia no siempre llega por los tribunales. A veces llega así, en forma de reconciliación discreta, de manos que vuelven a trabajar juntas. Miro el reloj de pared, aquel que me regaló cuando tenía 15 años. Sigue funcionando, aunque un poco más lento. Como nosotros. Fuera, el día se apaga y el taller queda en calma. Me quedo un momento observando la luz dorada que se filtra por la ventana y pienso. La dignidad también se hereda, si uno aprende a ganarla. Y sonrío. Porque, al final, todo vuelve a su sitio. Hasta el corazón de un padre. No sé cuándo empezó a pasar, pero un día dejé de mirar el reloj por costumbre y empecé a hacerlo por ternura. Ese reloj, el mismo que Iván me regaló cuando cumplió 15 años, ya no marcaba las horas con precisión, sin embargo, su tic-tac seguía vivo,
como si recordara por mí todo lo que el tiempo quiso borrar. A mis 70 años, el taller se ha convertido en algo más que un negocio. Es un refugio, una extensión de mi memoria. Cada mueble que reposa aquí tiene una historia, mesas que sobrevivieron a divorcios, sillas heredadas de abuelos que ya nadie recuerda, vitrinas que guardan más polvo que recuerdos. Y, entre todas esas piezas, hay una que siempre me detengo a observar, la mesa que hicimos juntos, Iván y yo, aquella de roble que construimos sin palabras, 3 días de trabajo y reconciliación. No la vendí. No podría. Está en el centro del taller, y cuando la luz de la tarde cae sobre su superficie, parece que la madera respira. Hace poco, Iván me pidió un favor. Papá, quiero que vengas a mi taller unos días. Necesito que veas cómo trabajo. No me lo esperaba. Hacía años que nadie me pedía que viera su trabajo, siempre era yo quien enseñaba, quien corregía, quien aprobaba. Esta vez era distinto. No iré para enseñar, le dije. Solo miraré. Eso es justo lo que necesito, respondió. Fui a Almería en tren. 3 horas de viaje, más que suficientes para repasar toda una vida en silencio. El taller de Iván era pequeño, luminoso, ordenado. En la entrada había un cartel de madera grabado a mano. El valor está en las manos. Lo saludé sin ceremonias. Él me mostró los proyectos, restauraba muebles antiguos, rescataba maderas que otros daban por muertas. Supe entonces que había entendido todo. Que había aprendido lo más difícil, dar nueva vida a lo roto. No le dije que estaba orgulloso. No hacía falta. Los hombres de mi generación demostramos el afecto con gestos, no con frases. Le toqué el hombro y asentí. Eso bastó. Volví a Granada con una sensación extraña. No era felicidad. Era algo más profundo, la certeza de haber cerrado un ciclo sin violencia, sin reproches, sin aplausos. Al llegar, me esperaban los muchachos del taller con un pequeño obsequio, una placa de madera con mi nombre grabado. Maestro Julián Romero. Carpintero, padre y ejemplo. Me quedé mudo. La palabra padre grabada en madera me conmovió más que cualquier reconocimiento. Porque ser padre, lo entendí tarde, no es dar, es sostener sin romper. A veces me despierto de madrugada y escucho el viento entre las vigas del techo. En ese murmullo oigo las voces que ya no están, la de mi mujer, la de mi padre, la de los aprendices que se marcharon buscando suerte en otro sitio. Y, entre todas, oigo también la de Iván cuando era niño. Papá, ¿por qué la madera huele distinto cuando llueve? Porque recuerda, le respondía entonces. Ahora pienso que tenía razón, la madera recuerda. Y yo también. La memoria es un taller sin horario. En él, cada recuerdo tiene su cajón, cada error su herida pulida. Y aunque el tiempo te quite la fuerza, nunca te quita el pulso si aún tienes algo que amar. Hace unos meses me diagnosticaron un problema en la vista. Nada grave, dijeron, pero tendré que dejar poco a poco el trabajo fino. Se lo conté a Iván con naturalidad. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo. Entonces el taller será mío otra vez. Pero esta vez, de verdad. ¿Estás preparado? Pregunté. No sé si preparado, pero dispuesto sí. Eso basta, le dije. Desde entonces, viene cada semana. No a aprender, sino a asumir el relevo. Me gusta observar cómo da órdenes, cómo enseña a los jóvenes con paciencia, cómo evita los atajos. No se parece a mí, pero tiene algo mío, el respeto por el trabajo bien hecho. A veces, cuando lo veo agachado sobre una pieza difícil, pienso que todo el camino, con su dolor y su silencio, valió la pena solo por eso. Un domingo de otoño vino con su hija, Clara. Traía un ramo de lavanda envuelto en papel marrón. Es para el taller, dijo la niña, para que huela bonito. Ya huele bonito, pequeña. Huele a trabajo, le respondí. Ella rió y corrió por el patio. Iván la miró, luego me miró a mí. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Los padres no nos rendimos. Solo esperamos, le dije. Y tú volviste. Nos quedamos los tres en silencio.
La tarde se fue tiñendo de naranja, y el aire olía a madera y lavanda. Pensé que tal vez eso era la felicidad, no un estallido, sino una continuidad tranquila, como la veta de una tabla que sigue su curso sin romperse. Ahora escribo estas líneas en mi mesa de roble. El taller está en calma. Afuera, la lluvia empieza a caer despacio. El reloj de pared marca las 8:30, aunque sé que se ha quedado atrasado unos minutos. No importa. El tiempo, al final, también se desgasta, como la madera, y eso lo hace más humano. Cierro los ojos y escucho, el golpeteo suave del agua en el tejado, el crujido del banco de carpintero, el eco de tantas voces que el taller ha guardado. Y pienso que, si algo dejo en este mundo, no serán mis muebles ni mi nombre grabado en una placa. Será algo más discreto, más invisible, la manera de sostener las cosas sin romperlas, la paciencia de esperar, el respeto que se gana con las manos. Cuando llegue el día de irme, no quiero flores ni discursos. Solo que Iván abra el taller al amanecer, respire hondo y entienda que todo lo que fue suyo, lo sigue siendo. Porque un taller, como un hijo, no se posee, se cuida. Y esa será, sin duda, mi herencia más limpia. Fuera, la lluvia arrecia. Sonrío, cierro el cuaderno y apago la luz. El tic-tac del reloj me acompaña hasta el final. Y mientras todo se apaga, solo pienso. La vida, al final, también es un trabajo de carpintero. Lento. Paciente. Irreversible. Pero, si se hace bien, ¿permanece? A veces me pregunto cuándo un hombre deja de trabajar. No hablo de dejar de ganar dinero o de tener fuerzas, sino de ese momento silencioso en el que las manos, por primera vez, se quedan quietas sobre la madera y entienden que ya no hay nada más que construir. Creo que ese día ha llegado para mí. Hace 2 semanas, entregué mi última pieza, una cómoda de castaño para una pareja joven que acababa de casarse. La muchacha insistió en pagarme más de lo acordado, pero me negué. «Ya me pagas con esto», le dije, tocando la madera recién pulida. «Lo que se hace con cariño, se paga solo». Se marcharon sonriendo, sin saber que se llevaban también una parte de mi historia. Porque cada mueble que he hecho en mi vida tiene una huella mía, invisible pero cierta, el ritmo de mis manos, la paciencia de mis días buenos, el temblor de los malos. El taller huele distinto ahora. No es el aroma fuerte del barniz ni la resina reciente. Es un olor más sereno, más lento, como el de los libros viejos o la ropa guardada demasiado tiempo. Iván se encarga ya de todo. Llega temprano, da órdenes, revisa pedidos. Yo me quedo sentado en la esquina, en el banco donde antes afinaba los cepillos. Lo observo con un orgullo callado, de esos que no necesitan demostrarse. Los empleados nuevos le llaman señor Romero, y me llaman don Julián. A veces sonrío al oírlo, me gusta cómo suena, como si ambos fuéramos parte de la misma raíz. ¿Te molesta que haya cambiado el logo?, me preguntó una tarde. ¿El logo? Sí. He puesto debajo del nombre, desde 1978. Fundado por mi padre. No, hijo. No me molesta. Es justo. Y lo era. Porque, de algún modo, él también había fundado algo nuevo, una forma distinta de entender lo que yo había comenzado. Los sábados, cuando cierra el taller, solemos sentarnos en la puerta. A veces llega Clara, mi nieta, con su curiosidad desbordante. Se sienta a mi lado y pregunta cosas que me desarman. Abuelo, ¿por qué la madera cruje cuando hace frío? Porque se encoge, igual que nosotros. ¿Y por qué no se rompe? Porque aprendió a resistir. Ella ríe, y en esa risa encuentro la razón de todo. He comprendido que el verdadero legado no está en los bienes ni en las cuentas, sino en las respuestas que sobreviven en quienes te escuchan. Cuando yo ya no esté, quizás ella repita alguna de mis frases, sin recordar de dónde venían. Y eso me basta. En el cajón de mi escritorio guardo pocas cosas. Una libreta de notas, una navaja pequeña, la llave vieja del taller y un sobre cerrado. Dentro, una carta para Iván. La escribí hace meses, sin intención de entregarla todavía. Empieza así. Hijo, cuando leas esto, probablemente el taller ya será del todo tuyo. No quiero darte consejos,
porque ya los aprendiste a base de golpes. Solo quiero dejarte una idea, el trabajo no se mide por el dinero que deja, sino por la paz que te da al dormir. Si alguna vez dudas, entra aquí al amanecer, abre las ventanas y escucha el ruido del mundo despertando. Todo lo que necesites entender, estará en ese sonido. A veces releo la carta. No para corregirla, sino para asegurarme de que mis palabras siguen vivas. Hace unos días vino el notario. Me costó firmar el traspaso, no por apego, sino por respeto. Llevaba más de 40 años viendo mi nombre en los papeles. Cuando estampé la firma final, respiré hondo. Era como cerrar un libro que ya conoces de memoria. Iván me miró, intentando contener la emoción. ¿Estás seguro, papá? Más que nunca. No sé si estaré a la altura. Nadie lo está al principio. Yo tampoco lo estaba cuando comencé. Pero tú tenías un don. No, Iván. Tenía hambre y paciencia. Dos cosas que hoy te sobran. Se rió. Y en esa risa ya no había vergüenza, ni distancia. Solo una complicidad madura, como si los años, en lugar de separarnos, nos hubieran pulido hasta encajarnos de nuevo. Ahora paso las mañanas en el jardín. Planto geranios, escucho la radio, leo despacio. No echo de menos el ruido de las sierras. Lo llevo dentro, como un zumbido constante que ya forma parte de mí. A veces cierro los ojos y lo imagino todo, el taller lleno, el olor a madera, el eco de los golpes. Y sonrío, porque ese ruido fue mi vida entera. A veces pienso que morirse debe de ser algo parecido a dejar el taller por la noche, apagas la luz, te quedas un momento en la puerta, escuchas el silencio y sabes que el trabajo del día está hecho. Hoy, mientras escribo esto, el sol entra oblicuo por la ventana y acaricia la mesa de roble. Sobre ella, una foto, Iván con Clara, los dos riendo, manchados de barniz. Debajo, mi reloj de pared, que sigue marcando un tiempo propio, lento y sereno. Me doy cuenta de que ya no temo al final. Porque el final, si llega en paz, no es una pérdida, es un descanso. He amado, he fallado, he aprendido, y he tenido el privilegio de ver cómo mi hijo se levantaba del mismo suelo donde se cayó. No necesito más. Ni reconocimiento, ni disculpas tardías, ni monumentos. Solo que el taller siga abierto cada mañana, que la madera siga oliendo a vida, que alguien, quizás Clara, dentro de muchos años, recuerde mi nombre sin tristeza. Apoyo la mano sobre la mesa. La superficie está lisa, perfecta. La luz juega sobre ella, como si quisiera despedirse también. Y pienso, con una calma que no conocía. No construí mi vida para que me la aplaudieran. La construí para que permaneciera. Aunque nadie recuerde quién la hizo. Cierro los ojos. El tic-tac del reloj sigue. Y el taller, allá afuera, respira. A veces me despierto antes del amanecer. No porque me falte sueño, sino porque el cuerpo ya se ha acostumbrado a los horarios de toda una vida. Me levanto, preparo el café y me siento junto a la ventana del salón. Desde allí se ve el taller, apenas iluminado por la farola del patio. El silencio a esa hora tiene un peso distinto, un eco que te devuelve todo lo que fuiste sin pedir permiso. Ya no trabajo, pero sigo oliendo a madera. Mis manos, aunque tiemblan, aún conservan el color del nogal. Hay cicatrices que no se borran, ni deben. Son la única prueba de que uno estuvo aquí. A veces entra Iván temprano, antes incluso de que salga el sol. No me saluda con palabras, solo deja una taza de café sobre la mesa. Nos sentamos uno frente al otro, en silencio. Y ese silencio, que antes era una frontera, hoy es un lugar habitable. Papá, me dijo una mañana, he recibido un encargo grande. Una restauración para el ayuntamiento. ¿Te ves capaz? Sí. Pero quiero que me ayudes a diseñar el mueble principal. ¿Yo? Sí. No quiero hacerlo solo. Lo miré largo rato. Y entendí que no era una petición técnica. Era una forma de decir gracias. Pasamos semanas trabajando en ese proyecto. Una mesa de reuniones enorme, hecha con maderas recuperadas del antiguo edificio consistorial. Cada tablón tenía su historia, sus grietas, su olor viejo a humo y humedad.
Iván decidió no ocultar las imperfecciones. Son parte de la historia, decía. Si las tapamos, mentimos. Le sonreí. Sin saberlo, estaba hablando de nosotros. Durante las pausas, Clara venía corriendo desde el patio, con las manos llenas de serrín. Abuelo, ¿puedo lijar esto? Solo si prometes hacerlo sin prisa, le respondía. Y ella lo hacía, concentrada, con esa seriedad dulce que tienen los niños cuando aún creen que todo puede repararse. Aquella mesa fue nuestro último trabajo juntos. Cuando la terminamos, Iván grabó una inscripción en el borde interior, invisible a simple vista. Hecha por las manos de 3 generaciones que aprendieron el valor del tiempo. Yo no supe qué decir. Solo acaricié la veta del roble, despacio, como si pudiera darle las gracias a la madera misma por haber sido testigo. El día de la entrega, el alcalde insistió en hacer una foto oficial. Nos colocaron detrás de la mesa, con el escudo de Granada al fondo. Iván sonreía. Clara también. Yo apenas levanté la cabeza. No me gustan las cámaras, roban más de lo que muestran. Pero cuando el flash se apagó, sentí algo que hacía años no sentía, pertenencia. Había cerrado el círculo. Lo que empezó siendo solo un taller familiar se había convertido, sin buscarlo, en una lección que pasaría de manos en manos, como la madera que nunca se muere del todo. Esa noche, de regreso a casa, me costó dormir. Pensé en mi padre, en las palabras que me repetía cuando era joven y tenía prisa por demostrarle que podía con todo. La vida no se gana, Julián. Se resiste. Entonces no entendía su tono resignado. Hoy sí. La vida no se conquista, se sostiene, como una viga vieja que cruje pero no cede. Me levanté, fui hasta el taller y encendí la luz. El aire estaba quieto, el olor era dulce, denso, familiar. Toqué cada herramienta, cada banco, cada tablón. Todo seguía en su sitio, como si esperara mis manos. Me senté en la mesa grande de trabajo, donde solía dejar mis planos, y abrí el cuaderno que uso para anotar pensamientos sueltos. Escribí una sola frase. Lo más difícil no fue perdonar, fue seguir siendo el mismo después de hacerlo. Cerré el cuaderno. Lo dejé sobre la mesa y apagué la luz. Los días siguientes fueron tranquilos. El cuerpo, sin embargo, empezó a pedir descanso. Las manos me dolían más, la vista se me nublaba con facilidad. Iván insistía en llevarme al médico, pero yo sabía lo que era, simplemente el paso del tiempo, esa factura que llega sin aviso. No te preocupes, hijo, le dije una tarde. Cuando las herramientas se gastan, no se tiran. Se guardan como recuerdo. Tú no eres una herramienta, papá. No, pero me parezco a una. Sirvo menos, pero aún tengo alma. Rió. Y ese sonido me bastó. No necesito que me curen, necesito saber que él ya no se perderá. Una mañana de otoño, Clara vino sola al taller. Tenía una caja pequeña entre las manos. Abuelo, papá dice que esto era tuyo. La abrió y dentro estaba mi reloj de bolsillo, el mismo que Iván me devolvió años atrás, con la inscripción grabada. Dice que quiere que lo tenga yo, para no llegar tarde a la vida. Reí. Y sentí un nudo en la garganta. Entonces prométeme una cosa, le dije, que cada vez que lo mires, recuerdes que el tiempo no se corre, se acompasa. Ella asintió seria, como si entendiera más de lo que podía explicar. Ahora escribo esto por última vez. El taller está cerrado, pero no apagado. Iván lo dirige. Clara juega entre virutas. Y yo, desde mi silla junto a la ventana, miro como la luz de la tarde entra oblicua, igual que siempre. Hay una paz que no se parece a la felicidad. Es más honda, más lenta. Una paz que no necesita testigos. Cuando llegue mi hora, quiero que me velen aquí, entre el olor del roble y el polvo dorado del serrín. Sin flores caras. Sin discursos. Solo con el sonido de las herramientas guardándose en su sitio, una a una. Porque si algo he aprendido es esto. La madera no muere. Solo cambia de forma. Y los hombres, cuando aman lo que hacen, también dejan algo que sigue respirando después. Cierro los ojos. El reloj marca el mismo tic-tac de siempre.
Y pienso, antes de que todo se vuelva silencio. He sido padre, maestro, y, sobre todo, aprendiz. Y eso, al final, es más que suficiente. El taller ya no suena como antes. Desde que me retiré del todo, las mañanas llegan con un silencio distinto, un silencio que no duele. A veces escucho el eco de los cepillos, los golpes de martillo, las voces jóvenes que se cruzaban entre las tablas. Pero son recuerdos, no fantasmas. El tiempo ha ido cerrando las heridas igual que se cierran las grietas de la madera vieja, despacio, sin hacer ruido. Iván ha tomado el relevo con una serenidad que me sorprende. No presume, no se queja, no busca aplausos. A veces me llama por teléfono, solo para contarme qué encargos tiene. Su voz suena tranquila, con ese tono de quien ya ha entendido que el éxito no está en ganar más, sino en dormir sin sobresaltos. Hoy he terminado un encargo para el colegio de Clara, me dijo hace unos días. ¿Y qué hiciste? Un pupitre. De los de antes. Madera de roble. Dicen que huele igual que los que tú hacías. Me reí. No es el roble, hijo. Es el respeto. Vivo solo ahora, en la casa de siempre. Clara viene los domingos, corre por el pasillo con su risa clara, y el aire vuelve a moverse. A veces se sienta a mi lado en el porche, con el reloj en la muñeca. Abuelo, ¿por qué el tiempo nunca se detiene? Porque si se detuviera, dejaría de enseñarnos. Ella asiente, como si entendiera. Y en su gesto hay algo mío, algo que quedará cuando yo ya no esté. He dejado todo preparado. El testamento, el taller, las cuentas. Nada de sorpresas, nada de malentendidos. No quiero repetir errores. El notario me miró sorprendido cuando vio la última cláusula. El taller no podrá venderse mientras quede un romero vivo. Firmé con una calma antigua, como quien ata un cabo suelto que llevaba años flotando. Cuando salí de la notaría, el aire de Granada olía a pan caliente y a lluvia próxima. Caminé despacio hasta la plaza donde solía esperar a mi esposa, cuando aún vivía. Me senté en el mismo banco. El mundo seguía girando, los niños corrían, los coches pasaban. Y yo, por primera vez, no sentí prisa. Al caer la tarde, regresé al taller. Encendí una sola lámpara y caminé entre las mesas. La luz se reflejaba en las vetas del roble, como si cada línea guardara un pedazo de historia. Toqué la mesa que hice con Iván y su hija. Tenía pequeñas marcas, nuevas, señales de uso. Y me gustó verlas. Porque las cosas vivas se rayan, se gastan, se transforman. Me senté. Respiré. El aire olía igual que el primer día que abrí aquel lugar, hace más de 40 años. Y comprendí algo que nunca supe decir en voz alta. No construí un negocio, ni una herencia, ni un nombre. Construí un espacio donde mi vida podía quedarse a vivir. Fuera, la noche cayó despacio. Dejé la puerta entreabierta. El viento movía las virutas del suelo como si fueran hojas secas. Me quedé escuchando ese murmullo largo, ese sonido que lo dice todo sin palabras. Y pensé, con el alma tranquila. La casa está vacía, pero respira. Y mientras respire, yo también seguiré aquí.